Muy buenas noches a todos los estudiantes, docentes, arquitectos y a nuestro público espectador que se encuentra presente desde nuestras diferentes plataformas. Sean bienvenidos al seminario Arquitectura Peruana Contemporánea, titulada Inquietud Teórica y Estrategia Proyectual, organizado por el Taller de Investigación 2 a cargo del arquitecto Lenin Meléndez de la Escuela de Arquitectura, Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, Ciudad de Tacna. Además, contamos con el respaldo del Colegio de Arquitectos del Perú, Colegio de Arquitectos Regional Tacna y el apoyo de Juñuy SEA, nuestro centro de estudiantes. Hoy es un día muy especial y de mucha esperanza para nosotros, ya que hoy contemplaremos la ponencia del arquitecto Jean-Pierre Cruz, a quien le agradecemos exclusivamente por este tiempo que nos dedica. Para nuestra casa de estudios es un orgullo poder contar con su presencia y experiencia. Su destreza profesional y académica son objeto de entusiasmo para arquitectos y estudiantes. Mi nombre es Alejandra Condori y el día de hoy me acompañan como moderadores Catherine Gamero e Isabel Silva, y seremos nosotras quienes estaremos a cargo de esta segunda sesión. Bien, el arquitecto Jean-Pierre Cruz, como podrán observar, es el expositor principal de este ciclo de conferencias de la sesión número 2 y nos va a acompañar desde la ciudad de Lima. Antes de iniciar con la conferencia, le recordamos a los participantes que pueden seguir la ponencia a través de Facebook de Juñuy SEA. Además, recordarles que para la obtención del certificado virtual deberán participar en un 75% de las conferencias totales del evento. Estamos hablando de 5 de 7 sesiones programadas. Por ello, hacerles mención que para el control del mismo se estará pasando un formulario de asistencia por ambas plataformas, tanto en Zoom como en Facebook. De esta manera, recomendamos que estén atentos a la transmisión. Asimismo, solicitamos a los participantes que por favor mantengan su audio y su video apagado durante la realización de este evento. Y por medidas de seguridad, les pedimos evitar cualquier anotación en la pantalla cuando se esté presentando. Bien, ahora le doy el pase a mi compañera Catherine Gamero para que pueda continuar explicando el sentido de nuestro ciclo de conferencias, Inquietud Teórica y Estrategia Proyectual. Gracias, Alejandra. Muy buenas noches a todos los presentes. A través del curso de Taller de Investigación 2, nos aproximamos a la trama de la investigación proyectual en la arquitectura y cómo ésta desarrolla su aplicación con base a las estrategias proyectuales. La investigación proyectual es una manera de entender la arquitectura y está nombrada desde sus métodos. Podríamos decirlo así porque compromete la arquitectura misma, ya que la arquitectura pensada en investigación proyectual está puesta en un lugar de producción de conocimiento. Por ende, tiene que ser y tener la capacidad de crear conocimiento, por lo menos disciplinares y después conocimiento del mundo. La arquitectura contemporánea está atada al destino de la investigación proyectual, tal como lo presentó el arquitecto Josep Montañola en una de sus ponencias, alegando que la arquitectura proyectual al siglo XXI es íntimamente necesaria si queremos superar la instancia de la precariedad en que se encuentra la arquitectura más ligada a la composición proyectual. En este sentido, entendemos que la investigación es un medio y que el fin es la arquitectura, que las investigaciones realizadas en nuestro oficio son el recurso para producir la misma. No hay que perder el fin de la tarea proyectual, el fin del proceso configurador arquitectónico, hoy conocido regularmente como el proyecto de la investigación proyectual, que viene a ser la arquitectura. En tanto, la finalidad de llevar a cabo este seminario es buscar aprender de la inquietud teórica y estrategia proyectual en base a experiencias y proyectos de los arquitectos referentes de nuestro país. Asimismo, le doy el pase a mi compañera Isabel Silva para que pueda continuar con la presentación de nuestro segundo seminario de Arquitectura Peruana Contemporánea. Gracias, Catherine. Muy buenas noches con todos los presentes. Bien, dentro del curso creemos que las escuelas de arquitectura deberían prestar atención a la escena contemporánea, aquellos arquitectos que todavía no han pasado al Olimpo de los manuales. Esta ha sido la premisa central de las lecciones ofrecidas por el arquitecto Rafael Moneo a sus estudiantes en la Escuela de Diseño de Harvard, obtenido en su libro que lleva el título de nuestra conferencia, Inquietud Teórica y Estrategia Proyectual. Su libro recoge aquellas lecciones donde se ha examinado las obras de Stirling, Venturi y Scott Brown
Rossi, Heisemann, Sisa, Geri, Kohlhaas y Herzog de Meuron, a razón de estudiar a aquellos arquitectos cuya influencia se ha hecho sentir más en los últimos años, aquellos arquitectos que en un determinado momento del último cuarto del siglo, donde acapararon la atención de los estudiantes en las escuelas, aquellos cuya obra se ha discutido y ha interesado más, convirtiéndose así en uno de los libros en que se documentan sus trabajos en tácticos tratados de aprendizaje. Como sabemos, en los últimos tiempos, el modo de abordar el estudio de la arquitectura se ha convertido en un tema de discusión en los ensayos críticos, pues son planteados por la inquietud teórica y estrategia proyectual, ya que nos permiten construir una metodología de diseño auténtica. Por ello, conocer las posiciones teóricas de actitudes críticas de los principales referentes de la arquitectura de nuestro país contribuye a nuestra visión en el diseño arquitectónico durante nuestra etapa universitaria y profesional. Presentamos así y damos pase al arquitecto Lenin Meléndez, quien nos impulsó y motivó a realizar este evento de gran importancia para que pueda realizar la presentación de nuestro conferencista, el arquitecto Jean-Pierre Cruz, con la ponencia, la sección, el paisaje y el territorio, a quien desde ya agradecemos especialmente por la disposición y el tiempo que nos brinda. Antes de continuar con las palabras del arquitecto Lenin, presentaremos un video sobre las obras del arquitecto Jean-Pierre Cruz. Muy bien, buenas noches con todo el público, buenas noches con todos los participantes, buenas noches Jean-Pierre, en verdad es un gusto tenerte como ponente en este ciclo de conferencias de arquitectura peruana contemporánea. Daré lectura sobre la trayectoria del arquitecto Jean-Pierre Cruz. Jean-Pierre Cruz es arquitecto por la Universidad Ricardo Palma en Perú y por el Politécnico de Milán en Italia. Es magíster en Paisaje y Territorio por la Universidad Diego Portales, en Chile. Es profesor asociado del Departamento de Arquitectura de la Universidad Pontificia Católica del Perú y director de la Maestría en Arquitectura y Procesos Proyectuales. Ha sido docente en la Escuela de Arquitectura en París y profesor invitado en las universidades de Harvard, Virginia y Yale. Es miembro honorario de la Academia de Arquitectura de Francia. Se desempeña actualmente como director de asuntos gremiales de nuestro Colegio de Arquitectos Perú, Regional Lima. Es autor y editor de diversas publicaciones, entre las que se encuentran Arquitectura, Pedagogía e Innovación, El paisaje peruano y Agujeros negros urbanos. En el 2016 fue curador junto con Sandra Barclay de la muestra Or Amazon 49 en el pabellón del Perú de la 15ª Bienal de Venecia, que obtuvo la mención especial del jurado. El estudio profesional que dirige junto a Sandra Barclay incluye una gran diversidad de obras en un contexto transcontinental, habiendo sido acreedora de numerosos premios internacionales, en los cuales destacan el Premio Mies Crown Hall de las Américas en el 2018 a la mejor obra en el continente americano, otorgado por el EIT de Chicago, el Premio Oscar Niemeyer a la mejor obra en América Latina, ganando el Gran Premio en el 2016 y el tercer premio en el 2020.
y el Premio Arquitectura Latinoamericana en el 2013, otorgado por el Comité Internacional de Críticos de Arquitectura en el Perú. Han obtenido 2 veces el Hexágono de Oro en el 2014 y el 2018. La obra de Barclay and Cruz ha sido expuesta en la muestra central de la 16ª Bienal de Venecia en el 2018. Nuevamente agradecer tu presencia, Jean-Pierre. Nos es muy importante, visto la gran carga que trae toda tu obra con esta consistencia de trabajar la cultura, el territorio, el clima, el lugar, el programa y la tecnología, siempre aunado con estos conceptos de espacio, el concepto de la luz, la materia, y se puede ver también los sentimientos de la modernidad, como son lo liviano, lo fluido, lo pictórico y lo abstracto. Voy a dar lectura a una semblanza muy importante que me parece pertinente, ¿no? La emoción es ante todo un asunto de evidencia y el trabajo arquitectónico no se detiene en el trabajo formal, que hay que densificarlo con capas de 1000 cosas. La arquitectura entonces ejerce una presión física sobre el vacío. Ella puede sostener el espacio, enrarecer o desinficar el aire por su simpleza o por su simple presencia. El día que la redujimos a la satisfacción de necesidades, ella perdió su esencia, su razón de ser, la cual es la satisfacción de las exigencias. Todo proyecto debe hacerse como si fuera el primero y el último. En arquitectura, la modestia es inaceptable. Hace falta que el edificio sea perfecto y lo que deseamos decir sea dicho de forma rotunda. Bienvenido, Jean-Pierre. Muchas gracias. Adelante. Gracias, Lenin. ¿Me escuchan, no? Sí, todo claro. Bueno, muchísimas gracias a Catherine, a Isabel y a Alejandra por las introducciones y a ti, sobre todo, Lenin, por la invitación. La invitación, gustoso, la doy a la universidad, digamos, Jorge Basadre Gorman de Tacna. Ya son varias veces que soy invitado, quizás por alguna influencia de Lenin, pero ya van varias veces. Y en este conversatorio, ¿cómo no iba a aceptar con este título, ¿no? Que viene del libro de Moneo y que fue uno de los mejores libros que he leído sobre arquitectura, justamente porque es la mirada de un arquitecto proyectista sobre otros arquitectos proyectistas con una humildad absoluta, en el sentido, yo creo que sí cabe la humildad en la arquitectura, pero esa humildad que no es, digamos, de sometimiento, sino una humildad en el sentido de que uno siempre sigue aprendiendo. Yo sigo aprendiendo. Y Moneo, al dar esas clases en Harvard sobre esos arquitectos que algunos eran sus coetáneos y no mucho más famosos que él, da prueba pues de una humildad extrema y de un cariño finalmente que Moneo le tiene a la arquitectura. Voy a pasar a compartir pantalla. Ahí está. Y empezar diciendo que justamente ese título es importantísimo. O sea, no puede haber una labor proyectual sin una inquietud teórica, lo cual no quiere decir que uno tenga que ser teórico para hacer proyectos, ¿ya? Sino en analizar la realidad de manera crítica para construirse un bagaje que permita ver la arquitectura y hacer la arquitectura de otro modo.
¿Y por qué digo esto? Porque hoy en día, si vemos lo que se hace en China, lo que se hace en Dubái, en cualquier otro sitio de estos, parecería que en la arquitectura todo vale, ¿no? Se puede hacer todo prácticamente. Edificios en forma de arco, en forma de, de- de todas las formas posibles, eh, pero no porque todo vale, todo tiene el mismo valor. Y creo que eso es súper importante de, de tener en cuenta. Eh, ¿Y qué cosa es lo que da valor a la arquitectura? Yo creo que lo que da valor a la arquitectura hoy en día no es ni la cantidad de plata que se invierte, ni el tipo de programa que se hace, ni el estilo arquitectónico, ni la materialidad, sino el sentido que podemos darle a la arquitectura haciéndola pertinente con el lugar donde estamos, el lugar en el sentido más amplio, el contexto. Eh, y uno tiene siempre que publicar, creo yo. Un arquitecto proyectista tiene que publicar cosas. Esta es la primera publicación, es mi cuarto libro, pero es mi primera publicación sobre nuestra obra. Uno tiene que, el publicar exige una reflexión, y una reflexión, y el publicar no es una cuestión hedonista para hacerme yo más famoso, sino es una cuestión de hacer público un pensamiento y confrontarlo, ¿no? Este libro acaba de llegar, es del IIT de Chicago, es producto del premio que ganamos, el Miss Crown Hall de las Américas, editado por Arquine, editora mexicana, y estos libros llegaron hoy a México, provenientes de China, porque ha sido impreso en China. Así que se los comparto, ya está disponible en Amazon, va a estar disponible creo en un mes en Arcadia. eh, y, y es la primera vez que recogemos, digamos, toda nuestra obra, pero no con un afán monográfico, es decir, mostrar toda la obra, sino mostramos solo 12 proyectos eh, y no solo nosotros escriben otra gente, pero nosotros lo que escribimos es hacemos un recuento de todos estos ingredientes con los cuales trabajamos, todas estas eh, inquietudes teóricas que tenemos eh, eh, cuando hacemos arquitectura. Y justamente Lenin ya mencionó estos ingredientes y para nosotros esto no lo he preparado para esta charla, pero sí está el nombre estrategia, ¿no? La estrategia proyectual. Entonces, eh, creo que nuestra obra responde íntimamente a una inquietud teórica y una estrategia proyectual, porque es esta estrategia la que va a mediar entre estos ingredientes que tenemos aquí en nuestro país. Cada región tiene el suyo particular. eh, y esta mediación permite, pues, como decía Lenin, actuar sobre estos cuatro elementos esenciales de la arquitectura, que son el espacio, la luz, la materia y el tiempo. Y qué importante para eso ha sido observar en nuestra carrera. Observar no es tomar fotos, observar no es mirar. Uno puede mirar y no observar nada. Observar es detenerse sobre algo y hacerse preguntas sobre lo que está pasando delante de nuestros ojos.
Un buen medio para hacerse esas preguntas es dibujando a mano. ¿Y por qué? No porque sea bonito, no porque eh, sea wow, dibuja en vez de tomar fotos, etc. No, es porque demora dibujar, porque dibujar demora, nada más. Por eso me parece importante, porque al demorarse uno ve y comienza a observar, tiene que ver las proporciones, tiene que, primero escoge qué dibujar porque demora, no puedo dibujar todo. Yo puedo tomar con mi celular, puedo tomar 40 fotos en un minuto. Con un dibujo, eh, quizás es un dibujo en 10 minutos, ¿no? Y entonces tengo que escoger qué cosa es lo que quiero dibujar, qué cosa es lo que me atrae, y súbitamente nacen las preguntas, ¿no? ¿Por qué dibujo lo que estoy dibujando? ¿No? Y aquí viene algo que Marcel Proust escribió en su libro La prisionera, que, porque los dibujos que les acabo de mostrar son dibujos de viajes, ¿no? Pero Marcel Proust dice, el verdadero viaje no es el ir a descubrir nuevos paisajes, sino el de tener otros ojos. Y eso es lo importante. Es decir, comenzar a observar significa eh, limpiarse los ojos de todo lo que damos por descontado y mirar las cosas como si las viésemos por primera vez. Y cuando uno dibuja, o cuando uno ya ha dibujado bastante, hemos viajado muchísimo como mochileros desde hace bastantes años, y cuando uno comienza a tener un cierto bagaje de observación, comenzamos a distinguir que al final siempre estamos dibujando las mismas cosas, ¿no? En este caso, por ejemplo, estos dibujos que vienen de Roma, del Cairo, del Pisac o de Seinäjoki en Finlandia, todos estaban reproduciendo, o sea, estaba dibujando, o sea, me estaba atrayendo el paisaje construido, ¿no? Como la arquitectura misma puede crear paisaje, ¿no? O, por ejemplo, y en este caso son todos dibujos en Perú, porque es algo propio del Perú, ¿no? Cómo la arquitectura domestica al paisaje, a un paisaje enorme, a un paisaje eh, agreste de los Andes, y cómo esto con las construcciones se puede volver en paisaje cultural, o cómo uno se puede apropiar del paisaje, es decir, eh, digamos, enmarcándolo, trayéndolo, ¿no? Embarcándolo a través de columnas dóricas en el caso de Segesta en Sicilia, o de Puruchuco, o de Venecia, o de Japón, ¿no? Eh, cómo uno puede revelar el paisaje, o sea, editándolo, enmarcándolo, uno también está haciendo ver ciertas cosas y ocultando ciertas otras, ¿no? O como, por ejemplo, siempre hemos estado dibujando, Sandra y yo, eh, finalmente arquitecturas que, eh, que están posadas sobre plataformas. Y miren qué variadas, en Irlanda, en Egipto, en España, en Grecia, ¿no? Eh, o cómo asentarse en el paisaje, ¿no? Esta plataforma, cómo incluso esta plataforma se habita, ¿no? Y esto es una constante, ven ahí, abajo de Pisa nuevamente, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo esa constante también se repite en muchas culturas. En este caso, eh, dibujábamos arquitecturas de recinto, ¿no? Que crean su mundo interior. En este caso, todos ejemplos peruanos.
O cómo, por ejemplo, la arquitectura llega a crear un paisaje interior. Qué importante esta noción de paisaje en lo que dibujábamos, que se tradujo finalmente en la importancia del paisaje cuando diseñamos arquitectura, ¿no? La dilatación del espacio, la herencia moderna, lo que aprendimos en Francia con Siriani, cómo, cómo eh, la creación de espacios siempre implica o siempre debería implicar, para nosotros por lo menos, el crear un espacio que parece más grande de lo que es una de las primeras labores de la generosidad en la arquitectura. O el espacio sugerido, es decir, se dilata, pero no sabemos lo que hay más allá, necesariamente. Sabemos que hay cosas más allá, pero hay algo que nos impide verlas y nos hace levantarnos y caminar para descubrir. Es decir, el caminar para descubrir un espacio es una condición moderna. Los espacios antes eran estáticos, eran simétricos, eran para verse desde un solo punto de vista fijo, ¿no? El espacio sugerido te sugiere caminar e introduce entonces la noción del tiempo, ¿no? El espacio ambiguo también. eh, Siempre estamos atraídos por este espacio ambiguo que no se sabe si es interior, exterior, si está dentro o fuera, ¿no? Y de eso hablamos mucho en el libro que les acabo de mostrar. Usos polivalentes, como una fuente puede ser también una escalera, o como una ventana puede ser un mueble, ¿no? Etcétera. Y la alteración de la escala, esta noción de la abstracción en donde no se sabe si algo es pequeño o grande hasta que no está en el espacio mismo. Y esto es universal. Esto no es peruano, no es europeo, no es norteamericano. Se sabe si algo es pequeño. Y aquí podemos ver cómo Chillida, por ejemplo, en el País Vasco, inspirándose de la arquitectura megalítica del norte de España, termina haciendo esculturas contemporáneas que son muy parecidas a estas fotos que he tomado de Machu Picchu, por ejemplo, ¿no? O esto, es increíble, o sea, no se sabe de qué época es. Lo de izquierda es de hace unos pocos años, lo de la derecha es mucho más antiguo, ¿no? Tiene por lo menos 500. Y esa es un poco la aspiración que tenemos nosotros al hacer arquitectura. Hacer una arquitectura que trate de responder a problemas de hoy, con tecnología de hoy, pero que trascienda el tiempo. Esto no sabemos si lo hacemos, queremos hacerlo, pero el único que podrá decir si lo hicimos o no es el tiempo. O sea, nunca lo sabremos, pero es algo que perseguimos cuando trabajamos en esto. Y alguien me dijo, y ese es Siriani, que la cultura está hecha de mucho trabajo. Y este es el trabajar constantemente es otra forma de cultura, no solamente el dibujar. Es decir, no solo hace falta observar, hace falta experimentar, porque la arquitectura se hace o se aprende haciendo. No van a aprender con esta charla, la charla los puede inspirar, pero van a aprender haciendo luego de esta charla quizás, ¿no? El territorio, otra condicionante increíble que es fuertísima en nuestro país, ¿no?
aquí Humboldt entendió, fue el primer europeo en entender luego de la conquista española, que el territorio de los Andes centrales se entiende solo en sección, no se entiende en planta. O sea, si ustedes miran un mapa, no entienden nada. Si miran una sección, entendieron todo. Y él fue el primero en reconocerlo. Porque esta sección contiene la mayor riqueza en biodiversidad, en diversidad climática, en productos. Y es por eso que el Perú es uno de los, es el país que consume, que usa o que contiene mayor cantidad de productos autóctonos que todavía se usan, ¿no? Y esta sección de Humboldt me llevó a reflexionar sobre este paisaje peruano que se entiende solo en sección. Y escribí El paisaje peruano, este libro que fue publicado por la Católica y que es producto de las reflexiones de la tesis sobre paisaje que hice en Chile. Pero esto no lo hice con intenciones de ser teórico con respecto al paisaje, sino con el hecho de darme herramientas para hacer arquitectura. ¿Cómo lo hizo Moneo? Moneo, su libro, no es un libro en donde pretende ser teórico. Él pretende explicar cómo se hacen los proyectos. Y esa era un poco mi, mi voluntad a la hora de hacer el paisaje peruano. Creo que voy a dejar de compartir porque creo que se ha colgado, no puedo pasar las diapositivas. Voy a volver a conectarme. Ya está. Y entonces en este libro hice una clasificación de todo, de cómo el ser humano desde hace milenios actuó sobre el territorio peruano para domesticar el agua, para domesticar la tierra, etcétera, pero domesticar para el peruano nunca fue imponerse, sino criarlo, o sea, tener una relación de cariño con lo que lo rodeaba. Y ese fue uno de los grandes aprendizajes que tuve al hacer este libro. Y eso me llevó al territorio, cómo entender el territorio que está compuesto por esto, ¿no? Por esta sección, pero si la vemos en planta, una vez que la vemos en sección, ya podemos entender mejor la planta, ¿no? Y tenemos en la costa esta sucesión de contrafuertes de los Andes que llegan a la costa y de estos valles que son perpendiculares al océano y que se van desde Chile hasta la frontera con Ecuador. Y más o menos en Lima, la distancia que separa estos valles es de 30 kilómetros, y lo increíble es que Lima misma, ¿no? Por lo menos su costa, el acantilado que define la bahía de Lima, es como un paisaje fractal, ¿no? Es lo mismo, pero los 30 kilómetros se convierten en 30 metros, ¿no? Y ahí, en esa Lima sin sombra, porque no hay sol, está siempre nublado, por lo menos 8 meses al año, ahí en ese sitio tuvimos el gran privilegio de ganar el concurso para construir el lugar de la memoria, ¿no? En donde este paisaje fractal de valles y contrafuertes de los Andes, que en la bahía se convierte en un paisaje de quebradas y farallones, tuvimos este sitio sumamente difícil. Era un sitio de relleno que se rompió a la izquierda, pueden ver lo amarillo, se destruyó para bajar
esta pista que conecta hoy en día lo que se llama la Costa Verde y que fue un producto de relleno, esto era un depósito de camiones de basura y que nosotros cuando hicimos este concurso del lugar de la memoria teníamos en claro una cosa y es que la arquitectura no puede describir o no puede referirse a la brutalidad, a la intolerancia, a la violencia del ser humano. La arquitectura está hecha para dignificarlo, para mejorar la calidad de vida. Y por lo tanto, nuestro proyecto no debía referirse a los hechos de los 20 años de violencia que ocurrieron en el Perú entre el 80 y el 2000, sino tiene que referirse a otras memorias. Y refiriéndose a otras memorias, vamos digamos, a rendir un homenaje a esa memoria que se va a mostrar dentro del edificio. Y entonces, la primera memoria que había que recuperar era la memoria del lugar, ¿no? Trabajando con esa lógica del sitio, que es una lógica de quebradas y farallones, y nosotros entonces planteamos un edificio con un sistema, con el mismo sistema, ¿no? Y al hacer eso, inmediatamente estamos construyendo algo, o sea, nuestro edificio no tiene este cuadradito de ancho, sino este edificio es, ¿no? es todo esto. Este es nuestro edificio. Todo este es nuestro edificio. Porque justamente aquí, además, aquí, está el límite entre los farallones naturales y acá, en San Isidro, que han sido cortados, ¿no? Entonces, el libro se vuelve, perdón, el lugar de la memoria se vuelve como un apoyalibros de toda la memoria de la Bahía de Lima, porque estos farallones son memorias de, de millones de años de sedimentación, ¿no? Y ahí está el edificio conteniéndolas, ¿no? Y esto no lo hubiésemos podido hacer sin haber ensayado antes otros proyectos que no tienen nada que ver con el lugar de la memoria. Estas son casas de playa, ¿no? Pero la inquietud teórica era la misma, la inquietud de entender el paisaje, de entender el territorio, era la misma. Entonces, esto nos permitió hacer el lugar de la memoria. Y, por supuesto, la arquitectura no solo tiene que ver con paisaje, con memoria, con, digamos, con simbolismos. La arquitectura tiene que resumir una tremenda complejidad. El mundo es complejísimo. Y si nosotros nos vamos solo por el simbolismo, solo con digamos, si queremos solo hacer arquitectura peruana o jugar con las masas o usar concreto o unirnos con el paisaje, estamos mal. La arquitectura es mucho más que eso. Eso no quiere decir que no abordemos todos esos temas, pero la arquitectura es mucho más compleja. En este caso, todo el trabajo de la arquitectura era en cómo unir en una pieza un rompecabezas de lógicas distintas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la lógica económica. El arquitecto no decide, primero, no decide quién es su cliente, es el cliente que lo llama, o uno se presenta a un concurso, no decide cuánta plata va a gastar, eso lo decide el cliente, y no decide el lugar donde va a trabajar. Ese es un terreno que le da el cliente a un arquitecto y le dice, hazme
esto aquí, ¿no? En este concurso dijeron, hazme un lugar de la memoria con este programa aquí en este sitio. No podíamos decir, no, a mí me gusta más el otro. Entonces uno tiene que jugar con esas variables. Y aquí la variable económica era súper estricta. Esto era producto de una donación, había poco dinero, había que llegar al buen suelo, que estaba a 30 metros de profundidad, y entonces, en ese sentido, el pegar el edificio hacia el acantilado no es solo para reproducir esta, esta, eh, este paisaje fractal, es para disminuir la profundidad de los pilotes también. Y disminuyendo la profundidad de los pilotes y haciendo un edificio compacto, nos permite ahorrar en pilotes, que era donde se iba el 30% del presupuesto. Y haciendo esto, eso que ahorramos, ese 30% que ahorramos aquí, ¿no? En lo que no se ve, se lo ponemos aquí. Y es por eso que llegamos a hacer este edificio. Y no es solo una lógica económica, también es una lógica ambiental, porque el edificio se cierra hacia el poniente, ¿no? Este es el noroeste, se cierra al poniente, se abre hacia el acantilado, ¿no? El sol de la mañana está oculto por el mismo farallón, ¿no? El sol de la tarde refleja e ingresa la luz al interior. Aquí no ingresa, y es un único espacio en donde con unos simples ventiladores podemos extraer el aire caliente. Este edificio no tiene aire acondicionado, salvo, por supuesto, el auditorio que lo necesita por la concentración de personas. Y cuando una arquitectura está llena de problemas, el sitio era un sitio imposible. No sé, Eric iba a dibujar algo. Este sitio está desconectado de la ciudad. Nos pedían hacer un edificio público que no tiene acceso desde la ciudad. Y entonces había que construir una vereda que fuera de nuestro terreno para poder acceder. Y entonces tomamos ese gran problema como una oportunidad. Es decir, esa distancia permite introducir la noción del tiempo. Y entonces permite que mientras que llegamos al lugar de la memoria, vayamos dejando el cotidiano atrás. Todos los problemas atrás, y nos metemos en un paisaje, en este paisaje, que no es urbano, tampoco son las playas, es un paisaje intermedio, totalmente geográfico, que nos prepara para ver una muestra que es muy difícil de ver. Y lo que queríamos era que, además, el circuito, es decir, acá hay solo gente que entra, la gente que sale por el techo, nunca se encuentran, ¿no? El lugar de encuentro es la ciudad, que es donde se produce la tolerancia, ¿no? Y esto se trabaja con maquetas, disculpen las palabras en italiano, porque hay el balcón urbano, la plaza, el auditorio, es muy parecido. Las exhibiciones, es decir, el edificio usando andenes, usando terrazas y aprovechando la pendiente, puede generar todas estas distintas entradas para que el edificio sea mucho más versátil. Y entonces aquí puede estar alguien que llega por la quebrada y está sobre este espacio que da al auditorio, etc., ¿no?
El auditorio tiene entrada separada, por lo cual se puede alquilar. Y esta plaza es no estaba prevista en el concurso, la propusimos nosotros, gracias a que el edificio es muy compacto. Y pensamos lo mínimo que puede darle un eh, edificio eh, público a la ciudad. Todo edificio público, lejos de estar cerrado con rejas y con muros, como suele pasar en el Perú, tiene que ser generoso con la ciudadanía. Está hecho con nuestros impuestos, finalmente. Es nuestro, ¿no? Y como ven, esta plaza era importantísima que tuviese esta relación con el mar y el agua contra incendio, voy a retroceder, el agua contra incendio la guardamos aquí, no en un tanque, la guardamos aquí en superficie. Y esto nuevamente no sale, no es una invención, sale del hacer, ¿no? Y habíamos experimentado, aquí no son reservorios de agua contra incendios, son piscinas, pero siempre estamos haciendo el mismo proyecto con las mismas inquietudes, ¿no? El agua aquí está, como dije, ¿no? Esta es la gran piscina. El agua, digamos, este edificio no está conectado ni siquiera con el desagüe, porque todas las aguas son tratadas para ser regadas, ¿no? Si no, hubiésemos tenido que tener bombas para bombear el desagüe arriba. Entonces, son una serie de condicionantes técnicas que hacen parte de esta complejidad que tenemos que resolver nosotros los arquitectos, ¿no? O, por ejemplo, cómo, cómo, qué estrategias proyectuales, ya que estamos en inquietudes teóricas y estrategias proyectuales, ¿cuál es un deporte que le encanta a los peruanos? Uno de los deportes más comunes después del fútbol es cambiar los edificios, ¿no? Transformarlos y transformarle a los arquitectos el proyecto, ¿no? Desfigurarlo, muchas veces desfigurándolo. Y entonces, ¿qué estrategias podíamos tener para crear un espacio que resistiese todas esas transformaciones? Porque no vamos a pretender que nadie transforme. La transformación es vital, se tienen que transformar los edificios, pero ¿cómo permitir esa transformación sin desfigurar el edificio? Y eso se obtiene cuando, en el Perú por lo menos, cuando el espacio está definido por la estructura. ¿Y saben por qué? No porque sea la estructura, porque sea algo esotérico. Es porque nadie se atreve a cambiarle al ingeniero el plano de estructuras. El ingeniero es el verdadero profesional que tiene poder, ¿no? Porque si el ingeniero dice, oye, si me cambias esto, se va a caer el edificio y se van a morir 50 personas, ya nadie se atreve, ¿no? Pero si el espacio que estamos creando está definido por la estructura, pues ese espacio perdura, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer en toda nuestra arquitectura, ¿no? Y simplemente lo que puede desaparecer, simplemente en este caso, son tratados como muebles, ¿no? Como si fuese como esta baranda de la rampa que contiene la luz, como estas columnas técnicas que contienen todas las partes de seguridad, pero todo lo demás es del orden de lo permanente. Este es el edificio terminado. Ya estaba terminado y faltaba la museografía, nada más. La rampa como elemento que usamos en el lugar de la memoria en el Aulario de Piura, como elemento no solamente universal, hay rampas en las pirámides de Pachacamac, en las pirámides de Moches, eh, en, la, en todas partes del mundo, en la arquitectura moderna. Y para nosotros esto es el,
digamos, una rampa es el mejor medio para subir, o sea, para trasladarse verticalmente, sin tener que bajar los ojos al piso para que no te saque la mugre, ¿no? Entonces la rampa lo que hace es que permite que el ojo se pasee, ¿no? Vaya a lugares distintos a los que va el pie, ¿no? Los pies de uno, ¿no? Los pies siguen la rampa, el ojo se mueve sin peligrar que nos caigamos, ¿no? Y, y, y entonces la rampa es un regalo para la arquitectura y tratamos de ponerlo cada vez que es pertinente ponerlo, porque tampoco son eh, recetas, trabajamos con ingredientes, pero no con recetas. Depende de la pertinencia con la cual ponemos estos elementos en la arquitectura que estamos haciendo. Y este es el edificio con la museografía, ¿no? Y esta rampa termina en una última sala a cielo abierto, donde salimos al techo, podemos dejar digamos, escribir nuestra historia personal a través de unos quipus que pusimos acá, que se usaron en un cierto momento, después se dejaron de usar, pero esta última rampa nos conecta nuevamente con el paisaje de Lima, con la bahía, y nos da el tiempo nuevamente de prepararnos, luego de ver esta muestra que es muy dura de ver, prepararnos para regresar a la ciudad. ¿No? Ahí, regresar. Y solo nos vamos a encontrar con los que entran aquí, en el momento en que salimos del edificio y entramos a la ciudad. Otro de los puntos importantísimos era la materialidad, ¿no? Construir el concreto es una cosa, pero se puede construir de muchísimas maneras con concreto. En este caso decidimos aprovechar lo que tiene de único el Perú, que ya muchísimos países lo están perdiendo. Ya no existe en Europa, no existe en Japón, no existe en Estados Unidos, y es la mano de obra, la calidad de mano de obra, que no lo hace perfecto, pero lo hace con cariño y lo hace bien. Y hay una gran diferencia entre hacerlo bien y hacerlo perfecto. Este concreto es imperfecto porque está hecho a mano. Hasta vienen los encofrados. No es una cuestión, hoy en día está muy de moda los encofrados con tablones, pero todos le pegan tablones a planchas, a planchas metálicas y lo hacen rústico. Esto es el verdadero encofrado que se usaba hace 1000 años en los muros de tapial. Es exactamente el mismo. Y estamos construyendo poco a poco como un muro de tapial, pero en concreto. Y es la misma manera, el modo en que se formaron los acantilados, poco a poco con estratos, ¿no? Y esto, el hacer a mano, nos abre todo un mundo, porque esto introduce la noción no solamente de la imperfección, sino la noción de la memoria del hacer, porque estamos viendo toda la imperfección que es producto de hacer algo a mano, ¿no? Este concreto que ven ahí, Tadao Ando no lo puede hacer. No, en ningún lugar del Perú podemos hacer el concreto de Tadao Ando, y por eso es estúpido tratar de hacer un concreto perfecto, pero sí podemos hacer este concreto imperfecto que Tadao Ando no puede hacer. Y eso es lo que hace de este muro un muro peruano, ¿no? O, por ejemplo, esto, ¿no? Muchas veces nos encontramos con esta imperfección con otras tolerancias, la tolerancia del cristal templado, ¿no? Y no hay nada mejor que una respuesta más directa, más simple, para darle solución a esto, que es con una moladora
hacemos que la ventana entre en toda esta parte que sobresalía, ¿no? Igual con los bloques de vidrio que terminaron siendo pomos de mermelada puestos ahí porque, por un lado, los bloques de vidrio circulares no existían en el Perú, había que importarlos, no queríamos importar nada. Eh, los fabricantes de estos paneles en concreto se equivocaron de dimensiones, no pudimos poner lo que pensábamos poner, tuvimos que ir a fábricas de vidrio para encontrar algo que pudiese entrar en esos huecos que ya estaban todos hechos. Eh, encontramos unos pomos de mermelada, de miel, que no entraban en el sitio, sobresalían, y esto nos dio una oportunidad genial de hacer algo en vidrio que dejase pasar la luz, pero que a su vez produjese sombras. Entonces, hay todas estas dimensiones de lo imprevisto, de la mano de obra. El contratista que estaba construyendo el lugar de la memoria se fue, abandonó la obra y se robó de paso $1.000.000. Y tuvimos que terminarlo con obreros, con el supervisor que contrataba a albañiles, como construyendo una casa, ¿no? Y entonces eso era parte de la memoria, y la memoria del hacer, la memoria de esos obreros tenía que quedar plasmada en el lugar de la memoria, ¿no? Y entonces les encargamos a estos obreros sacar las piedras del acantilado, poner el piso, porque había que ahorrar, poner el piso en canto rodado, y a cada uno le dijimos, ponlo como tú creas mejor. Y hoy en día, si ustedes, cuando vayan a entrar al lugar de la memoria, pueden distinguir cuándo empieza la labor de un obrero y cuándo empieza la otra, porque cada uno la ha puesto de manera distinta. Y el canto rodado además es el símbolo de las víctimas, ¿no? El ojo que llora fue la primera, digamos, el primer monumento a las víctimas del terrorismo y del conflicto. eh, y ahí los teníamos todos en el acantilado, ¿no? Era como simbólicamente era perfecto. Eh, y no contentos con eso, al final hicimos que todos los obreros pusiesen su mano en la entrada baja del lugar de la memoria, como un acto de memoria de aquellos que construyeron con sus manos literalmente el edificio. Y dejamos todas las trazas, todos los defectos, hasta a la izquierda estas huellas del perro guardián que justo en el cemento fresquito caminó, ¿no? Y aquí hay una reflexión bien importante, y es ese acumular capas de intervención, ¿no? Este escultor, Richard Long, escultor americano, eh, hizo estas son obras de land art, o sea, de arte eh, geográfico casi, y él dijo, ¿cuál es lo mínimo que puedo hacer para eh, dar una huella humana en este paisaje? Y fue caminando, y caminó esto ida y vuelta hasta que hizo esa, esa traza, y esa traza era una obra de arte, ¿no? Una de las más conocidas en el mundo. Y luego decidió hacer lo mismo en Perú, y lo llamó Walking a Line, o sea, caminando una línea en Perú, ¿no? Como un homenaje a otros que hicieron esas líneas. Y hoy en día, lo increíble es que hoy en día se sabe que estas líneas eran caminos procesionales, o la gente caminaba por ahí, ¿no? Y lo mismo quisimos hacer en el Museo Paracas. No una línea, pero sí una capa más entre las miles de capas que constituyen este territorio, este paisaje, que son capas eh, geográficas y capas culturales, ¿no? Entonces queríamos que el edificio sea como esta roca que ven acá, o sea,
que, que modifique el paisaje, pero que sea tan dependiente del paisaje como el paisaje de esa roca, ¿no? O de esta línea, ¿no? Y ahí nuevamente, la traza del ser humano, no teníamos plata para recuperar las piedras del antiguo museo, no nos dejaron hacerlo, decidimos hacerlo, le acabamos más barato que hay, tan barato como simplemente tarrajeo y pintura, era con este cemento pulido, con un cemento puzolánico rojizo que tenía ese color y que nadie usa en Perú, nadie usaba por lo menos en ese momento, solo para cimientos, y que esto tenía que tener todos los defectos de lo hecho a mano, porque eso es importante, ¿no? Es un acto de memoria de este museo que estuvo antes, que se cayó con el terremoto y que se volvió a construir. Y entonces, ¿cómo hacerlo? Simplemente con un recinto, lo mismo que habíamos hecho en las casas, un techo. Al techo le hacemos una quinta fachada que permite eh, regular, protegernos del viento, regular la entrada de luz, protegernos del sol, Paracas, y crear unos dispositivos que permiten, eh, digamos, eh, regular la temperatura interior. Y me voy a apurar porque me estoy demorando mucho. La memoria del edificio es exactamente la misma implantación, solo que le ponemos estos elementos de control ambiental totalmente pasivos, ¿no? Con ventiladores eólicos, ¿no? Y construimos como se construye en el Perú. O sea, de la misma manera como se construía hace 1000 años, pero con un material nuevo que es el cemento. Pero el pulido es el mismo que el de los huacos que están en el interior del museo. Y ese cemento que tiene eh, eh, color rojizo nos permite desaparecer en el paisaje, no porque el edificio esté enterrado, no porque el edificio no tenga presencia, el edificio sí tiene una gran presencia, pero se vuelve paisaje, el edificio se vuelve paisaje. Y adentro, estos estos elementos de corrección ambiental forman una secuencia, estos espacios exteriores permiten eh, ver que este paisaje es un paisaje cambiante, se llena de arena, eh, se limpia, contiene una entrada, eh, separa a las distintas salas de exhibición, permite que entre luz natural y esto se asoma al sur hacia las colinas donde están los entierros Paracas, ¿no? Y es el único momento en donde vemos el exterior, pero el sol no entra. Y luego lo mismo, esta misma pregunta que nos hacemos sobre cómo el paisaje y el territorio puede informar a nuestra arquitectura, la tuvimos en el aulario de Piura, cuando llegamos a este campus magnífico, este bosque seco lleno de algarrobos, eh, y nos pedían hacer un aulario, ¿no? Un edificio genérico de aulas, donde iba a llegar una nueva población por la beca 18. Habían 800 nuevos alumnos de la beca 18, y qué mejor que los maestros para aprender de ellos, ¿no? Y a la hora que queríamos hacer un edificio apropiado a este lugar, que no respondiese a estereotipos, pues no hay nadie mejor que Luis Kahn eh, en ponerse en cuestión estas instituciones, estos edificios, ¿no? Y él decía que la escuela empezó con un hombre bajo un árbol, que no sabía que era un maestro, y que se puso a discutir de lo que había comprendido con algunos otros quienes no sabían que eran estudiantes, ¿no? Aprender bajo un árbol. Y en este bosque seco, en este claro, había sido plantado en esta ondulación del desierto, en este claro, en el bosque, en el
en el campus de Piura, decidimos prolongar la sombra, simplemente. Prolongar la sombra con una línea horizontal, que es finalmente lo que permite habitar este desierto tan inclemente con esta radiación solar tan fuerte, ¿no? Y luego, una vez establecida esta línea, comenzar a bajar el programa, como dice Le Corbusier en la Tourette, desde arriba hacia abajo, para liberar la mayor cantidad de espacio disponible entre los edificios a nivel del suelo, ¿no? Y esto, haciendo esto, hacíamos varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Creamos este espacio intermedio. Nuevamente, es como uno, digamos, trabaja con la complejidad, ¿no? No es solo integrarse al desierto, no es solo prolongar la sombra, es también crear un espacio intermedio, porque en un estudio del MIT en los años 2000, se concluyó que el futuro de la educación superior está en el espacio intermedio, no en los espacios que tienen nombre como auditorios, laboratorios, aulas, porque es en este espacio intermedio donde se generan las ideas. Y entonces pudimos pasar de un edificio típico de enseñanza a un paisaje del aprendizaje, ¿no? El edificio en el campus, que está perfectamente orientado norte, sur, este, oeste, está constituido de muchos edificios, lo cual nos permitía, además, cumplir con la reglamentación sísmica, seguridad, etcétera, etcétera, hacer un espacio sombreado y sobre todo ser permeable a la brisa, ¿no? Y además estas juntas de dilatación entre los edificios nos permiten, como el edificio está orientado, crear calendarios solares, ¿no? Esta línea que ven acá me dice que como está el sol hacia el norte, me dice que estamos en invierno. Cuando esta línea esté en este muro es porque va a ser verano, y esto se mezcla con la otra dirección en donde esa línea es un reloj solar, es decir, cambia con las horas. La otra cambia con las estaciones, ¿no? Y llegamos a este espacio central, ¿no? Que está cruzado con un pedazo de bosque seco que entra dentro. Y quisiera terminar con este video que cuenta todo un día en el aulario, porque es difícil transmitir las sensaciones que uno tiene en este edificio. Es todo un día resumido en 3 minutos.
Eso, muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto Jean-Pierre Cruz, por la increíble ponencia del día de hoy. En esencia, sus obras nos reflejan una vez más la importancia del racionalismo y la esencia del paisaje en la arquitectura, reflejando así la frase que usted lo mencionó de Luis Kahn. La escuela empezó con un hombre bajo un árbol, quien no sabía que era un maestro y que se puso a discutir de lo que había comprendido con algunos otros, quienes no sabían que eran estudiantes. En donde recalcamos tres enfoques de gran aporte el día de hoy, que hoy fueron evidencia en su ponencia. Tenemos como primero la promenade architecturale, como el itinerario donde las perspectivas se desarrollan con gran variedad, de las palabras de Le Corbusier y entendiendo como el tejer un continuo entre cultura y naturaleza, para Rogerio Salmona. Miralles Llori agrega que la promenade surge para enseñarnos a mirar todo lo que tenemos alrededor. Por otro lado, los 5 puntos de Le Corbusier, que representan la receta de proyectar arquitectura moderna, los que contribuyen a transmitir con mucha facilidad las nuevas posibilidades que abrirían a los cambios tecnológicos de la construcción y cimentaron el éxito del estilo internacional. Es cierto que muchos arquitectos se adhirieron a ellos, como si se tratara de axiomas, que a su vez podemos resumir en los 5 puntos en solo uno, ya que son esencialmente formas de aprovechar el sistema estructural dominó, que es uno de los aportes más importantes de Le Corbusier. Y por último, la neuroarquitectura, que es una rama de la arquitectura que trabaja mano a mano con la ciencia para entender de forma objetiva cómo el entorno modifica nuestras emociones. Con ella se busca construir espacios que mejoren el bienestar de las personas, incluidas sus viviendas, los centros de trabajo, entre otros. Bien, antes de dar inicio a nuestro conversatorio, mencionar que la palabra clave del día de hoy para el formulario de asistencia es territorio. Recuérdenlo para que el formulario de hoy sea válido. Ahora damos inicio al conversatorio con el arquitecto Jean-Pierre, donde realizaremos las preguntas en base a conjeturas proyectuales por parte del curso de Taller de Investigación 2. Bien, arquitecto. Sin duda alguna, la importancia del paisaje tiene una gran relevancia en nuestro país. En este sentido, ¿a través de qué estrategias proyectuales logra usted entender el paisaje desde una perspectiva de la arquitectura? ¿Y de qué manera logra que la sección y el paisaje se unan para poder así formar un territorio confortable? Sí, bueno, como lo mencioné, esta comprensión del territorio viene de una labor de observación de años. O sea, estos eh, no son fórmulas, ¿no? O sea, no hay una manera de ver el territorio, no hay una manera de ver el paisaje. El paisaje mismo, cuando uno estudia el paisaje, el paisaje mismo es una construcción intelectual. No existe el paisaje sin la presencia del ser humano. Eh, lo que existe es el medio ambiente, ¿no? Y entonces, eh, yo, digamos, lo que sí nos parece a nosotros, a Sana y yo, cuando trabajamos, es que esta condición que tiene, digamos, el Perú tan fuerte, que es como, como los Andes, el Océano Pacífico, la Amazonía, configuran los climas, configuran las idiosincrasias, configuran la diversidad que tenemos, configuran, eh, digamos, la riqueza finalmente, ¿no? Que no sabemos aprovechar además, eh, que tiene nuestro país. Nuestra investigación está en hacer cómo esas características pueden informarnos a la hora de hacer arquitectura, ¿no? Y creo que este, lo que les he explicado son las razones, o sea, es la manera de ver que tenemos nosotros frente a este territorio y a este paisaje.
¿no? El edificio no es un objeto en el paisaje. Aislado, donde uno enmarca el paisaje lindo o es un objeto, un cubito, ¿no? En el paisaje. Para nosotros, la arquitectura en el paisaje es una capa más, como lo dije, es una capa más de las miles de capas que la geografía, el tiempo, la historia, la cultura ha ido construyendo. Y nuestro edificio es una más, una que se añade. Y como es una más, tiene que ser muy sensible a lo que hay antes, a todas esas otras capas que ya vinieron, ¿no? Y porque estamos construyendo justamente un paisaje. Eh, y eso lo tratamos en todos los proyectos que hacemos. No es una cuestión de forma, es una cuestión de sentido, ¿no? Y por eso nosotros nos gusta decir que nosotros no hacemos objetos en el paisaje, sino hacemos microcosmos. No es una cuestión de... ¿Quién se quedó ahí? Sí, sí, arquitecto, sí lo escuchamos. No, terminé Ah, la sí. respuesta. Ok. Muchas gracias, arquitecto, por su Solo que respuesta. había alguien que estaba hablando, creo. Muchas gracias. Bueno, hablando acerca también del paisaje con la arquitectura, sabemos que usted hizo un libro, ¿no? Titulado El paisaje peruano. Entonces, ¿qué inquietudes teóricas considera usted que aportaron a su libro, teniendo en cuenta que los espacios y ambientes pueden modificar el estado emocional y vivencial de las personas? Eh, en el paisaje peruano, lo que traté de hacer es de fijar unas estrategias eh, para actuar en el territorio. Nuevamente, son estrategias, no son fórmulas, no son recetas, pero sí hay unas características que tenemos que, que respetar cuando trabajamos en el paisaje, y es que eh, lo que vemos, o sea, la, las trazas físicas son tan importantes como lo que no vemos, las trazas inmateriales. Es decir, lo que el hombre ha producido durante tanto tiempo en esos mismos lugares, ¿no? Eh, tenemos que actuar siempre, el paisaje peruano es un sistema. Lo que hicieron los antiguos peruanos, que no entendieron los españoles al llegar, es de que el territorio es un sistema y toda acción en el territorio es un sistema. O sea, los incas, digamos, incas o pre-incas o lo que sea, al hacer andenes, eh, por ejemplo, ¿no? Toquemos el caso de los andenes, que me parece interesante. Al hacer andenes, no estaban solamente aumentando la frontera agrícola, es decir, no estaban solamente haciendo terracitas horizontales para poder plantar, estaban haciendo esas terrazas, estaban permitiendo plantar eh, plantas, valga la redundancia, que venían de otra altitud, para empezar. El sistema de andenes es un sistema que mantiene la humedad, ¿no? Se protege del aire frío que baja y entonces permite crear microclimas. Es una infraestructura, vamos a decir, que es arquitectura, pero que es infraestructura que permite cultivar en laderas, que permite cultivar plantas, que nos, o adaptar plantas a terrenos más altos, que permite además dar mucho mayor seguridad a las poblaciones. O sea, los andenes son un dispositivo para evitar la erosión de los suelos. Cuando los andenes se abandonan y abajo están los pueblos, se comienzan a destruir y comienzan los aluviones, los huaicos. Los andenes son eh, dispositivos, de nuevo, que
reflejan toda una complejidad de razones. No es solo para cultivar, es para muchas cosas a la vez, ¿no? Y con un resultado tan simple, un andén, una terraza, tan simple como eso. Y sin embargo, lo único que lo mantenía, o lo único que los mantiene a estos andenes en, digamos, como tales, como obras complejas de infraestructura, es que los usen, es decir, que sigan siendo cultivados. ¿Y qué es lo que hace el Ministerio de Cultura cuando declara a los andenes como patrimonio? Los deja de usar, prohíbe su uso para poder mantenerlos sin saber o sin darse cuenta o no queriendo darse cuenta, porque sí lo saben, que primero destruyen un patrimonio vivo, el cultivo de andenes. Segundo, el ministerio mismo no tiene plata para mantenerlos eh, y por lo tanto puede mantener solo unos pocos, los demás se comienzan a degradar. Y lo que no entiende es que los que reparan esos andenes son los mismos campesinos. O sea, esos andenes son incas y no son incas a la vez. Son incas porque, digamos, o prehispánicos, porque se empezaron a hacer en esas épocas. Pero las piedras que vemos ahí puestas no son de 1500, son de hace 50 años, porque se van reconstruyendo. Pero ese es justamente el valor patrimonial del paisaje. Es que es un paisaje vivo que se sigue construyendo. Y entonces nosotros al hacer arquitectura tenemos que pensar que estamos trabajando como ellos, en el mismo sentido, no imitando formas, no imitando formas, eso es lo importante. Tenemos que usar las formas de hoy día porque son los usos de hoy día y las personas que somos hoy no somos los mismos que eran hace 500 años, no son los mismos problemas que tenemos que resolver. Y entonces tenemos que ser conscientes de eso, que tenemos que trabajar en la misma actitud, no trabajar con las mismas formas. Ese es el gran aprendizaje del paisaje peruano. Gracias, arquitecto Cruz, por su respuesta. Bueno, arquitecto, desde su posición, quisiéramos saber de qué manera impactó su mirada de ver la arquitectura el hecho de estudiar en París para producir arquitectura peruana. Sí, bueno, yo no estudié en París. Sandra estudió en París, yo estudié en Milán, yo trabajé en París luego, mientras que Sandra estudiaba antes de abrir nuestra oficina allá. Pero bueno, eso no es importante. Lo importante es tu pregunta y yo creo que fue decisivo. O sea, eh, ¿se acuerdan este dicho de Marcel Proust, ¿no? Que decía, eh, no es, no es descubrir nuevos paisajes, sino cambiar de ojos, ¿no? El viajar, ¿no? En nuestro caso, que sí viajamos físicamente, el hecho de descubrir nuevos paisajes nos hizo cambiar nuestros ojos también. Y cambiando nuestros ojos, vimos de otra manera lo que teníamos nosotros en Perú. O sea, ya no dimos por descontado muchas cosas que como están delante de nuestros ojos ya no las vemos. Descubrimos cosas que teníamos delante de los ojos y que no veíamos. Como por ejemplo, hoy en día todos los arquitectos, y creo que muchos de los arquitectos que, si no todos, los que van a dar una charla en este taller van a hablar de paisaje, ¿no? Eh, nosotros cuando nos fuimos a Europa, el desierto era un vacío, como muchos peruanos lo ven, es un vacío que, que, que se puede ocupar, se puede invadir, no tiene valor, ¿no?
¿Por qué hay invasiones en Lima? ¿O por qué hay tantas invasiones en Lima? No, o sea, por supuesto, las grandes razones son porque la gente necesitaba, que venía de los Andes, necesitaba un lugar donde vivir y el Estado no se los daba en los años 60, 50. Hoy en día las razones es porque hay traficantes de terreno, pero ¿por qué? Sí, eso son razones sociológicas, son razones antropológicas. Pero ¿cuáles son las razones arquitectónicas? Es porque esa tierra es una tierra de nadie, no tiene valor. Y entonces se puede ocupar y nadie te dice nada. ¿Se dan cuenta? Hay que pensar como arquitectos, no como sociólogos. Lógicamente hay que saber por qué se invade y por qué y cuáles son las dinámicas y todo. Pero las razones arquitectónicas y de paisaje es porque ese espacio no vale nada. Y entonces se puede ocupar y nadie te dice nada además cuando lo ocupas. Eso no puede pasar, no pasa en otros lugares con informalidad, ¿no? Y, y eso es porque siempre hemos visto al desierto como un vacío. Y es recién cuando hemos llegado a Europa que nos dimos cuenta que el desierto es un paisaje riquísimo, profundo, lleno de sentido, eh, que tenemos que cuidar, porque eh, es lo más frágil del mundo. O sea, si construimos si tiramos un papel en el desierto, estamos alterándolo. Es horrible. Basta, basta irse por la carretera panamericana, ¿no? Y ver todos los desmontes que hay hasta en Chan Chan, ¿no? En la ruta panamericana en Chan Chan, frente a Chan Chan, está lleno de desmonte, ¿no? Y eso es por la misma razón, porque no tiene valor. Y sin embargo, y sin embargo, cómo algo así, como una acción así, destruye el paisaje. En un paisaje en Colombia no hubiese pasado nada. Después tiras ese desmonte y a los 6 meses está lleno de vegetación, ya ni lo ves, ¿no? Aquí queda para siempre, ¿no? Entonces, todas esas cosas, el sol vertical, por ejemplo, las ventajas de tener un sol vertical, de tener una fachada sur y norte donde podemos hacer casi lo que nos da la gana y que ambas reciben un poquito de sol y que solo nos tenemos que proteger del este y del oeste. Es facilísimo hacer arquitectura medioambiental en el Perú, porque tampoco hace mucho calor, tampoco hace mucho frío, a menos que te vayas a Puno, pero si no, tampoco, ¿no? Y eso es una gran oportunidad para la arquitectura y no lo estamos viendo, ¿no? Y lo vimos llegando a Francia, porque nos dimos cuenta, por ejemplo, que en Francia la fachada norte nunca recibe el sol. Es una fachada fría. Si tienes un departamento que mira hacia el norte, vale la mitad de un departamento que mira hacia el sur. En el Perú da lo mismo. ¿Por qué? Porque no importa tanto, pero sí importa, solo que ya ni lo vemos, ¿no? Eh, y todas esas cosas nos permitieron ver lo que sucedía en nuestro país con otros ojos, pero con ojos de arquitecto, no con ojos de otra persona, ¿no? Yo le digo a mis alumnos, lo he dicho varias veces y seguro que muchos de ustedes lo han escuchado, que hagan la prueba de meterse a Google Imágenes y de escribir los nombres de los países de Sudamérica. Si escriben Argentina, va a salir, siempre salen las banderas, ¿no? Los escudos, pero ¿qué es lo que sale además de eso? En Argentina sale fútbol, ¿no? En Chile salen montañas, en Colombia salen chicas paisas apoyando un equipo de fútbol, ¿no? En Brasil sale el Corcovado, ¿En Perú qué sale? Dime, Alejandra, ¿qué crees que sale cuando escribes Perú en Google? Aparte de las banderas. Machu Picchu.
Exacto. Pero ¿qué cosa es Machu Picchu? Todo el mundo dice, no, la maravilla del mundo, no sé qué, no, nuestros antepasados, sitio arqueológico lindísimo, sitio turístico. Ninguno ve arquitectura. Es arquitectura, Machu Picchu, es paisaje, es implantación, es urbanismo. Por qué Machu Picchu está donde está? Porque había agua, porque había una fuente de agua, porque había una cantera de granito podía construir, porque dominaba, porque tenía una relación de orientación con las estrellas. Y la orientación con las estrellas no es porque el cielo sea bonito, es porque eso podía permitir predecir el tiempo, predecir las cosechas. O sea, son razones funcionales, no son razones místicas. Son razones funcionales de esa época. Hoy en día ya no sabemos leer las estrellas. Ahora sí puede ser místico y entonces vamos y nos hacemos ayahuasca y vemos cosas. Pero antes el ayahuasca era para ver mejor el cielo, no para estar drogado y tener alucinaciones, ¿no? Entonces, eh, volviendo a lo de Machu Picchu, tenemos que aprender nosotros arquitectos a ver en eso arquitectura y aprender de eso, porque somos un país de arquitectura, solo que ni siquiera lo estamos viendo. Estamos viendo el país donde en Google sale la arqueología, la maravilla del mundo, el turismo, el orgullo, el antepasado, el pasado que siempre fue mejor, el presente. No, construyamos Machu Picchu. Aprendamos a construir Machu Picchu como arquitectos, porque el Perú es un país de arquitectura. Ningún otro país en Sudamérica es un país de arquitectura, por más que los chilenos quieran vendernos de que sí. ¿Se dan cuenta? Solo que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Y por eso no somos un país de arquitectura moderna relevante en Sudamérica. Porque nosotros mismos no lo queremos ver, no queremos aprender de eso, porque no lo vemos. Y entonces, terminando tu pregunta, que la respuesta ha sido larguísima, sí, por eso la importancia de ver con otros ojos. Una de las maneras, para nosotros la manera fue irse para ver con otros ojos, pero hay otras maneras de hacerlo. Uno se puede ir, pero dentro del Perú. Uno puede dejar el teléfono y la cámara fotográfica en la mochila e irse a dibujar y aprender de Tacna mismo, aprender de Moquegua, aprender de los petroglifos en Tacna. Hay miles de cosas de las cuales aprender. Solo que tenemos que aprender a aprender, observando. Gracias, arquitecto. Nos ha dejado una gran reflexión y una gran tarea también, ¿no? Aprender, Sí, aprender. sí. Y no se para de aprender, ¿eh? Yo sigo aprendiendo. Es cierto. Bien, arquitecto, aquí viene otra pregunta. El arquitecto portugués Álvaro Siza, mediante el recorrido, establece una continuidad con el lugar preexistente en un sentido fundamentalmente espacial, al concatenar en una secuencia significativa diferentes episodios y lugares. Se trata de un concepto que acompaña a Siza a lo largo de toda su carrera y que recoge de la obra de Le Corbusier. Usted, arquitecto Cruz, con la influencia recibida por Le Corbusier, ¿cómo integra el recorrido en su arquitectura dentro del esbozo del paseo arquitectónico? Sí. Te voy a responder, pero antes de decir una cosa, me gustaría que sea la última pregunta. ¿Sabes por qué? Porque Ah, justo había alguien que estaba escribiendo diciendo, oye, pero usted estuvo en otro conversatorio hace unas cuantas horas del Colegio de Arquitectos. Llevo mi segunda charla de corrido, así que estoy un poco cansado, y ya es tarde y hablo demasiado.
así que voy a tratar de contestar lo mejor posible a esta. He recorrido, todo lo que les he mostrado es un recorrido, ¿no? El lugar de la memoria, Piura, todo es un recorrido. Y Le Corbusier fue el primero en hablarlo, ¿no? En ponerlo en palabras, ¿no? Diciendo el paseo arquitectónico, ¿no? La promenade architectural. Eh, y todos los arquitectos contemporáneos le deben a él cosas, ¿no? Justamente los únicos que creen que no le deben a él cosas son los que ven solo la forma. Y dicen, no, yo ya no hago brutalismo, no me influencio para nada de Le Corbusier. Le Corbusier ya pasó de moda, ya está. Eso es porque solo se ve la forma. La forma de Le Corbusier no es lo importante. Lo importante es esa mirada que tuvo, de la cual casi todos los arquitectos que están en el libro de Moneo son lo que son por Le Corbusier. Y Le Corbusier es lo que es por 5.000 años de historia. Le Corbusier lo que hizo fue copiarse todo, copiarse en el buen sentido, porque hay que copiar, porque copiar es observar, uno copia cuando observa y transforma eso a su realidad, si no es plagio, ¿no? Le Corbusier sacó todo de ahí. Y entonces, lógicamente, Sisa también le debe a Alto, le debe a Le Corbusier, pero no podemos decir que Sisa hace como Le Corbusier o que Sisa hace como Alto. Sisa es Sisa, ¿no? Y toma estos elementos, toma estos recorridos, toma este trabajo en la luz. Y nosotros tratamos de hacer lo mismo, eh, pero con, digamos, a ver, Sisa lo media con dibujos. O sea, él va dibujando sus edificios y a través de los dibujos van surgiendo las cosas que están dentro de su cabeza y que son todas estas influencias. Nosotros, lo que hacemos, porque somos dos, Sandra y yo, lo que hacemos es no tomar el lápiz al inicio. O sea, si bien nos hemos pasado los viajes dibujando, nosotros nunca empezamos un proyecto dibujando. Empezamos un proyecto conversando entre los dos, tratando de ver qué cosa es lo pertinente, cuáles son las ideas, cuáles son las hipótesis, qué es lo que se tendría que hacer ahí para que tenga sentido. No todas las buenas ideas tienen su lugar en un edificio. Esa es una gran dificultad de hacer arquitectura. Y es que uno puede tener 50 buenas ideas, uno puede copiarse buenas ideas de otros arquitectos y ponerlas en su edificio, y el edificio ser completamente decepcionante, fuera de foco, malo. Y sin embargo están todas las buenas ideas. Y es porque hay algunas buenas ideas que son pertinentes con ese caso en particular y hay otras que no. Y lo más difícil de la labor de un arquitecto, lo más difícil es distinguir cuáles ideas son buenas para ese lugar y para ese edificio y cuáles no son buenas. No todas son buenas para todo, ¿no? Y entonces, Sisa lo descubre a través de dibujos, nosotros lo descubrimos a través de una conversación y solamente cuando lo descubrimos comenzamos a dibujar, a hacer maquetas, a dibujar con el tecnígrafo que ven acá detrás, a dibujar preciso pero a mano, ¿no? ¿Y por qué? Por la misma razón que les dije antes, porque toma tiempo.
porque uno se demora al dibujar a mano con regla una cosa. Y en ese tiempo que uno se regala, es donde se van eh, cuajando las ideas. ¿Se dan cuenta? Uno necesita tiempo mientras que hace. El problema de la computadora no es la computadora. Es que no nos podemos regalar tiempo. Todo se hace súper rápido. Entonces, está bien la computadora cuando ya sabes qué hacer, porque, porque traducir eso en planos que puedan ser comunicados a un ingeniero o a un constructor es genial la computadora, pero no para diseñar. ¿Te das cuenta? Entonces, eso. Sí, Jean-Pierre, muchas gracias en verdad por darnos tu tiempo y en verdad también sabemos que esta es tu segunda conferencia en el día y la verdad valoramos mucho el esfuerzo y toda la energía que puedas dar y has dado en esta segunda conferencia. Muchas gracias. Hemos entendido la importancia del dibujo, hemos entendido la importancia del observar, del caminar, hemos entendido elementos que son más que recetas, ingredientes con el que hay que trabajar en la arquitectura. Personalmente, conozco tu obra, hemos viajado con mis estudiantes a Lugar de la Memoria, hemos viajado al gobierno regional en Moquegua, hemos viajado al museo en Paracas, al aulario en Piura, entonces se puede entender la importancia de esta herencia de la arquitectura moderna como tal. Entendemos muy bien que también estás bastante cansado, de todas maneras te agradezco y seguramente te enviaremos algunas preguntas para poder responderlas por escrito, para que puedan ir en el libro que va a salir publicado de estas conferencias. Muchísimas gracias, Jean-Pierre. Tu arquitectura es excepcional y creo que con la frase y que se puede ver tanto en el proyecto del Museo de Paracas y en el Lugar de la Memoria, es que la arquitectura es una continuidad de la naturaleza. Eso, esto de las capas que nos hablas, en las imágenes que nos has mostrado, podemos entender cómo la naturaleza puede continuar convirtiéndose en arquitectura o utilizando la arquitectura para que busque esta continuidad. Muchísimas gracias por tu participación. Esperamos tenerte pronto por Tacna, personalmente a ti y a Sandra. Y nos estamos comunicando para finiquitar algunos temas para nuestra publicación. Muchas gracias, Jean-Pierre, y doy inicio a la clausura a través de los estudiantes. Muchas gracias, Jean-Pierre. Hasta luego. Muchísimas gracias, Lenin. No, gracias a todos por ser tan pacientes conmigo. Hablo demasiado y ya estoy con el cerebro medio fundido, pero con mucho gusto responderé a las preguntas que me manden para el libro. Gracias por escucharme y sigan aprendiendo. Sí, eso lo tenemos muy en claro. Cuídate mucho, saludos para Sandra, hasta luego, Jean-Pierre. Chao, chao, chao. Chao a todos. Okay. Gracias. ¿Pueden continuar con el cierre, chicas? Bien, bueno, al haber escuchado al arquitecto Jean-Pierre, de hecho hemos podido sacarnos ciertas conclusiones. Basta agradecerle, ¿no? La presencia, la ponencia, y nos parece muy interesante el hecho de la materialidad en base al territorio que nos menciona. Usar la premisa, que creo que debe quedar claro, usar la premisa de generar arquitectura pensando en el lugar en el que se va a realizar, lo cual impulsa de alguna forma a entender la importancia de la misma, ¿no? Que prácticamente viene siendo lo que es la apropiación del territorio, que es algo vasto, algo bastante sustancial que nos acaba de dejar el arquitecto Jean-Pierre. Asimismo, se ha ilustrado la importancia de acceder al conocimiento del territorio para impartir un saber ligado a la intervención arquitectónica, urbana y del paisaje, partiendo además del hábito de recorrido como medio de aproximación y que se desenvuelve basada en la experiencia de traslación y de observación sensible.
Sin duda alguna, también sabemos que la tarea como arquitectos y diseñadores es bastante compleja y la buena práctica de la arquitectura siempre ha sido para estimular al visitante en muchos sentidos, como lo dijo el arquitecto Jean-Pierre Cruz. Por otro lado, somos una profesión que aporta un servicio, mientras por otro lado sabemos que nuestro trabajo conlleva la posibilidad de generar espacios transformadores y más que una obra, es un ejercicio fundamental neutral. Bueno, muchísimas gracias con todos los presentes. Ya para finalizar, agradecer a todo el público presente en esta segunda sesión, expresamente al arquitecto, bueno, Jean-Pierre Cruz, que nos abandonó en el Zoom, pero de hecho estamos muy agradecidos por su ponencia, por su majestuosa ponencia en este nuestro seminario de arquitectura peruana contemporánea, dejando así exorbitantes expectativas para las próximas sesiones. También agradecer a nuestros colaboradores, el Colegio de Arquitectos del Perú, el Colegio de Arquitectos Regional Tacna, la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional Jorge Basradre Groman y a Junio ICEA, que es nuestro centro de estudiantes. Bueno, ya para culminar la sesión, pedirles a todos los asistentes que puedan prender sus cámaras para la foto final de nuestra ponencia. Y bueno, reiteramos las gracias al arquitecto por su increíble ponencia y nos gustaría contar con él para posteriores eventos que se puedan realizar en la ciudad de Tacna. Recordarles también que la siguiente sesión se estará realizando el día miércoles 3 de febrero a las 5 de la tarde, ya que contaremos con la presencia del arquitecto Javier Artadi con la ponencia titulada Racionalismo Conceptual. Bueno, y esperando que esta ponencia haya sido de su agrado, nos vemos en la siguiente conferencia. Muchas gracias y que tengan buena noche. Muy bien, agradecer a todos los presentes por su tiempo y por darse un espacio a contribuir en este segmento académico de comprender las inquietudes teóricas y estrategias proyectuales de nuestros arquitectos peruanos contemporáneos. Nos vemos en la siguiente sesión. Buenas noches con todos. Uy.